Bueno, entonces, compañeras y compañero, iniciemos nuestra reunión. Si esta otra compañera logra ingresar, pues hablaremos con ella acerca de lo que hemos avanzado. Quería preguntarles primero si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien, compañeras? Vea, desconecte el internet de allá. La Pepa, quitarle. ¿Sí me escuchan, compañeras? ¿Alguien que confirme? Sí, bien está, para mí está bien. Bueno, sí, lo escuchamos. Bueno, me dejó pensando el silencio. Entonces, compañeras, esta semana vamos a tratar el tema del servicio de información local. Entonces, yo sé que ustedes conocen el servicio, saben, pues ahí tienen las ideas, las bases de cómo han venido prestando el servicio los que llevan tiempo trabajando en la biblioteca y los nuevos, pues les había enviado una información para que la pudieran revisar. Y además les había enviado unas preguntas para que las piensen y en este momento a ver de qué manera podemos hablar acerca de estos temas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les fue con la lectura? ¿Sí la pudieron realizar? Sí, Sí, el tema era pues lo que estamos hablando ahorita en este momento, que es el servicio de información local. Bueno, entonces vamos a retomar un poco de ese concepto para poder hablar y los que de pronto no tuvieron la oportunidad de revisar el documento, que tengan una idea. Entonces, el servicio de información local, compañeras y Miguel, es el suministro de información de carácter local y comunitario, relacionado con aspectos como salud, vivienda, impuestos, derechos humanos, transporte, educación, trámites, cultura, recreación, turismo, etc. La biblioteca recoge esta información, la organiza y la difunde con el fin de que el ciudadano conozca sus deberes y sus derechos y pueda participar democrática y efectivamente en el devenir de su comunidad. Estos datos pueden provenir de instituciones oficiales y privadas, de grupos organizados de la comunidad o ser elaborada por la misma biblioteca. Se ofrece de manera personal, telefónica o por correo electrónico. La biblioteca puede entregar esta información mediante diferentes acciones para ser consultada, en forma de folletos, volantes o carteleras sobre un tema de interés como trámites de jubilación, derechos de petición, etc. También se puede ofrecer mediante la organización de debates y encuentros. Yo ahí les había compartido un enlace también que los direcciona a, Es el hermano a otro documento donde van a encontrar más información. Entonces, la idea es de que en este momento nosotros podamos revisar el documento, que es como todas las reuniones que hacemos. Hay una parte que corresponde ¿Usted qué anda? diligenciarla. Entonces, quisiera que ustedes me ayuden a construir algunos conceptos que tienen que ver con el tema. Lo primero es que ustedes me compartan qué entienden y para qué sirve la información local, cómo la entienden ustedes, cuál es la percepción de lo que tienen como el servicio de información local, qué se entiende y para qué sirve. Bueno, bueno para mí el servicio de información local en mi biblioteca siempre de pronto hay bastantes documentos de formación de cartillas del municipio,
historia, cartografía, revistas. También ahí tengo una información de los indígenas. De pronto a veces llega gente de otro departamento o de la capital o algo, quiere conocer información a nivel del municipio, entonces nosotros tenemos, de pronto en las bibliotecas se encuentra ese material, ¿no? Uno llega y les dice, mire, todo esto tenemos de aquí del municipio, esto le puede servir, esto, de pronto ahora en estos días que hay una fundación que llama Araguana, vinieron a trabajar acá, entonces con ellos nos pusimos a todo lo que era la cartografía del municipio para que ellos se guiaran a qué veredas tenían que entrar. Entonces, para mí esa es una parte de información local y otra también es la información local cuando una persona conoce las instituciones o oficinas, entonces uno está presto a darle la dirección y dónde queda cada institución o cada oficina. Por ejemplo, hay gente que no sabe dónde queda el hospital o dónde queda la inspección de policía, o dónde queda el colegio, así las instituciones. Entonces uno les da la información así. Ya, compañera. Muchas gracias. ¿Alguien más? Para mí, creo que la compañera ya lo dijo la mayoría, pero en sí, pues, la información local, pues, es todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, en mi caso, con el corregimiento y darles información a las personas acerca de, de todo lo que ellos vean, pues, acerca del municipio, corregimiento, edificios, instituciones, puestos de salud, todo lo que tenga que ver dentro de la comunidad, dentro del municipio. Ya. Lina. Detectar detectar las necesidades e inquietudes de los usuarios, como también por son miembros de aquí de la comunidad, entonces ellos necesitan saber más acerca de lo que hay aquí, la información de aquí del resguardo, se puede decir. Sí, correcto. Bueno, ahí de a poco vamos armando nuestro compañero Miguel dice que tiene un inconveniente con su voz, no nos puede hablar, pero Miguel, si en algún momento puedes escribirnos aquí al chat, yo estoy atento revisando los datos. Bien, entonces está muy relacionado todas estas preguntas y la siguiente es, ¿dónde se obtiene la información local? ¿De dónde se obtiene? ¿Cómo hemos conseguido esa información que tenemos si ya la hemos organizado? Y si no la tenemos, ¿de dónde sacaríamos esa información? Pues, por ejemplo, aquí en mi conocimiento la información se la sacaría sería del Cabildo. Las instituciones como el Cabildo entregan información valiosa, ¿cierto? ¿De dónde más podremos o cómo conseguimos la información local? En mi corregimiento, desde Victoria podríamos sacar la información local en la inspección de policía. Aportan los datos. Sí, también. ¿Dónde creen que puede haber más información? Igual pues creo, Pues de las mismas instituciones.
Sí, de las instituciones. Bien, entonces cuando nosotros analizamos y empezamos a prestar el servicio de información local, nos vamos a dar cuenta que la información está dentro de la misma comunidad, de las personas, ¿no? Entonces, en el municipio, en el corregimiento donde ustedes se encuentran en sus territorios, hay escritores, hay personas ilustres del territorio, de la comunidad, hay personas sabedoras que pronto conocen algunos como de la tradición, medicina tradicional, La historia, la historia, hay personas, por la historia del municipio. sí, y si ustedes se dan cuenta que esas monografías de historia del municipio, de los corregimientos o veredas es muy escaso, porque no está escrito todavía, pero la gente la tiene en sus saberes, ¿no? Sobre todo los abuelos. Ellos saben cuándo se fundó, más o menos en qué año, quiénes fueron las primeras pobladores, que fueron Fundador. los fundadores. Entonces, miren que esa información está dentro de la comunidad. Y el bibliotecario tiene que procurar ir armando también esa información, ¿no? Porque no mucha de ella la va a encontrar en Recopilar. textos, no la hay. Entonces hay que buscarla, empezarla a organizar. Eh, de esa manera podemos iniciar un buen servicio de información local. Pero también hay otros datos que nos los dan las instituciones, ¿no? Entonces hay información muy valiosa donde el centro de salud, entonces a ellos preparan unas cartillas, unos folletos donde anuncian pues sus servicios, la inspección de policía y las demás entidades que hacen presencia en sus territorios. Pues si es en municipio, pues es mucho más grande, la alcaldía, planeación municipal, ellos tienen mucha información. Pero también, o sea, es que la gente tiene muchas necesidades de información. Entonces a eso es lo que vamos, que hay muchos saberes que debemos empezar a reunirlos, sí, organizarlos y mirar en qué formato. Sí, Miguel nos dice Ajá. que la alcaldía, hospitales, colegios, etcétera, son los que brindan la información, ¿no? Por ejemplo, una información importante que debemos tener son los datos incluso de las instituciones educativas con sus rectores, con las personas que están encargadas de los centros educativos, eh, bueno, y datos de personas sobre todo también, que es bien importante tenerlos ahí. Y pues hay que ser también un poco curioso dentro de las colecciones que nosotros manejamos, porque dentro de esos libros, que nosotros pronto no conocemos todas las colecciones, hay que empezar a revisar porque suele pasar que ahí hay libros, historias, artículos, documentos, en revistas, en los libros, donde hablan de nuestro territorio y a veces sin saberlo, ¿sí? Entonces hay que procurar investigar. Eh, hay mucha información también en Internet, sí, que es muy valioso, pero buscar los datos que sean fuentes confiables para poder asimismo entregar una información que sea verídica. Entonces acá el Internet es una fuente confiable y muy importante. Importante. Bien. Corrigiendo, tenemos también un libro que hace poco uno de los, digamos, hijos de los fundadores del corregimiento escribió un libro. Entonces, en ese libro hay mucha información acerca del corregimiento de David. Sí, sí, yo conozco ese libro, es bastante interesante, incluso hay mucha historia de lo que es la parte de Jardines de Sucumbíos, ¿no? Que ya limita con el Putumayo y que es que hasta hace un poco tiempo para nosotros era un poco desconocido. Sí, entonces por eso es importante que nosotros como Exactamente, bibliotecarios entonces ahí hay mucha información. hay unos libros que hablan del territorio, ¿no es cierto? Del municipio, incluso del departamento y de lo local. Entonces, esos libros ustedes tienen que empezarlos a identificar y organizar
sus libros, su colección local. Entonces, hay escritores, profesores, docentes que han escrito poesía, entonces esos libritos tienen que identificarlos y ubicarlos en un espacio con un aviso donde diga colección local, porque ese va a ser las herramientas que tengamos también para prestar el servicio. Y de a poco ir consolidando un archivo, puede ser digital o físico, imprimir documentos, recopilar artículos de la prensa, de las revistas. Y el bibliotecario pues también está dentro de sus capacidades empezar a escribir, ¿no? A recopilar los datos. Por ejemplo, si yo hago un taller de fotografía, entonces qué mejor manera de recopilar la historia, de tener esa información local del municipio. Entonces hay trabajos que ya se han adelantado utilizando la fotografía o la escritura misma. Bibliotecarios que hacen talleres de escritura creativa donde los temas pues son recopilar los saberes o la tradición del territorio. Bien. La otra pregunta es, ¿por qué se debe prestar el servicio de información local en las bibliotecas? ¿Por qué creen que será importante? ¿Será que sí funciona? ¿Es beneficioso? ¿Por qué debemos prestar este servicio en las bibliotecas? Que precisamente nuestras bibliotecas son públicas, son bibliotecas que están prestas son lugares que están prestos a la comunidad. Entonces, por tal razón, pues, como bibliotecarios debemos de saber esa información y pues obviamente informarla Sí, a las personas que necesitan. sí, muy bien. Para las demás compañeras, ¿por qué es importante prestar este servicio en sus bibliotecas? Bueno, para mí es importante prestar este servicio porque de pronto las nuevas generaciones o los jóvenes a veces llegan a la biblioteca y ellos quieren y preguntan y a veces ellos empiezan a investigar la historia de su municipio o la historia de su departamento y en la biblioteca pueden encontrar toda clase de información. Como nosotros Sí, son ellos siempre dejan y por acá nosotros hicimos un trabajo que llama fotografía y memoria. Entonces, todo, la historia de nuestro municipio. Entonces, somos prestos con el material para darle la información y darles a conocer acorde de la historia del municipio o del departamento. sí, ese es un ejercicio que ha servido en muchas bibliotecas para precisamente para rescatar la historia, ¿no? Sobre todo como le hablábamos al inicio, es que los datos de fundación, de primeros pobladores no está escrita. Entonces, el ejercicio bien práctico es que a través de la fotografía, mostrando imágenes que pueden refrescar la memoria de las personas que vivieron en esa época y que ellos empiecen a contarla. Entonces, es una manera bien agradable y que provoca muchas situaciones, ¿no? Tanto recopilar la información del municipio, los aportes de la ciudadanía, pero también queda un archivo, ¿no? Un material de exposición que es bastante agradable tener en bibliotecas y eso llama mucho la atención de las personas, jóvenes, niños, nuevas generaciones y los adultos que quieren la curiosidad que uno siente por mirar una fotografía, eso es inevitable. Entonces, es uno de los medios que se ha utilizado en la biblioteca. Sí, bueno. Entonces aquí pude recopilar algo que es bastante importante del por qué prestar este servicio en las bibliotecas, ¿no?
Es porque la gente necesita o siempre tiene la necesidad de información, de conocer. Entonces, si nosotros tenemos memoria, pues vamos a poder corregir nuestro futuro, ¿no es cierto? Y la gente lo que necesita es eso, conocer lo que ha pasado, de lo que somos, de dónde venimos, y para poder enfrentarnos a las situaciones que, conociendo pues nuestra idiosincrasia, pues es algo que nos va a formar. Y la gente busca eso, informarse, conocer, y sobre todo empezar a conocer su territorio, ¿no? Porque muchas veces uno conoce otros lugares y no conoce el propio. Entonces, es importante la información del municipio que empiece a circular en la gente de su territorio, que empiece a reconocerse como ciudadano de esa comunidad. Bien, entonces vamos a trabajar juntos y en plenaria, pues aquí vamos a ir desarrollando algunos acuerdos respecto de qué es la información local y cómo se articula con la biblioteca y sus servicios, ¿no es cierto? Y para el trabajo autónomo, para que ustedes empiecen a hacer sus reflexiones, es pensar qué estamos haciendo en la biblioteca en relación con la información local, qué información local tenemos actualmente en la biblioteca. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿Qué estamos haciendo en las bibliotecas? ¿Será que tenemos ya la suficiente información para poder iniciar a prestar el servicio y en este momento de manera virtual? ¿O Pues creemos? creo que en el momento las informaciones que hemos estado brindando es el por qué no se da la apertura de las bibliotecas y pues qué servicios están prestos en el momento. Entonces, por ejemplo, el servicio de referencia, como ya hemos hablado la semana pasada, explicándoles acerca de qué es el servicio de referencia, porque hay muchas personas que no lo entienden. Claro, Entonces, creo que esas son las informaciones que estamos brindándole el momento a la comunidad. sí. ¿Qué información cuentan las que llevan tiempo? ¿Cómo han organizado su información local? ¿La tienen de manera física, digital? Pues Aquí en yo, San Ah, por ejemplo, aquí en el corregimiento de San Juan, pues yo más que todo la tengo en físico. Pues aquí más que todo tengo un libro de la historia de San Juan o libros que pues hacen acorde aquí al corregimiento, más que todo digital, no tanto, algunas cosas, pero más que todo en físico, sí. Ya. Diego iba a contarnos algo. pues acerca del material, yo también tengo más materiales físicos. En magnético todavía no lo tengo. Ya. Bueno, Miguel por acá nos decía que la información local es de gran ayuda porque a través de la diferente información que tenemos podemos ayudar a las personas a encontrar lugares y dar información concreta, ¿no? Entonces, también hay algo, Ujú. yo conozco algunos materiales que solíamos organizar que son unas guías turísticas, ¿no? Que de pronto uno los consigue ahí en Corpo Nariño, por allá en el Putumayo no se debe haber alguna institución donde presta o donde hacen lo de turismo. Entonces ellos a veces tienen materiales, folletos, cartillas, donde Sí, indican los lugares que uno puede visitar, sobre todo de turismo, ¿no? Entonces no sé si esos sí, materiales tengan en sus los bibliotecas lugares turísticos. alguna guía turística, un calendario a veces de las fiestas patronales, ¿cierto? Que eso es importante tener, que celebramos en nuestros municipios, de nuestras tradiciones. Sí. Algo bien básico que las bibliotecas, Los
las fiestas patronales, ajá. Sí, entonces acá en Nariño celebramos los carnavales de blancos y negros. Ya hay bibliotecarios que he mirado que cada afiche del carnaval que se imprime cada año van haciendo una colección de esos afiches, incluso hay exposiciones. Entonces, si uno no tiene el espacio, pues para pegar, hacer una exposición, pues lo podemos hacer de manera digital, ¿no? Pero tener organizado, de tal año este fue el afiche. Entonces, hay cosas como esas es que los bibliotecarios empiezan a ingeniarse, empiezan a buscar información que puede ser importante, ¿no? Para algunas personas. Bien. Em, entonces, otro de los elementos importantes por donde han empezado bibliotecarios a organizar su información es datos del municipio, que es algo tan elemental como tener el himno, la bandera, sí, esos datos que no pueden faltar ahí. Eso es importante tenerlo porque cada vez que celebramos un cumpleaños del municipio, pues siempre llegará esa consulta, ¿no? Los fundadores, una reseña histórica, eso hay que empezarlo a realizar. Bueno, entonces, acá vamos a ir aclarando un poco las ideas que ustedes nos han dado con unos conceptos definidos. Entonces, ¿qué se entiende por información local? Entonces, es una información que tiene su origen en la comunidad y sus dinámicas de desarrollo. Es especializada debido a la manera como se produce y al tratamiento que se le debe dar para organizarla y difundirla, con el fin de que la misma comunidad pueda aplicarla y utilizarla para su beneficio. Aunque suele decirse que la información local es aquella producida en la localidad, sobre la localidad y para la localidad, es importante tener en cuenta que también lo es aquella que se refiere a la localidad, así la haya sido producida en otro ámbito geográfico. Sí, entonces, por eso yo les decía que es importante conocer nuestras colecciones, porque si digamos un ejemplo, acá en Ipiales, algo que llama mucho la atención es el santuario de las Lajas, ¿no es cierto? Es un lugar turístico, pero puede ser que incluso nosotros los ipialeños no escribamos o no tengamos mucha producción sobre ese tema, pero puede ser que alguien del centro en Bogotá o en Cali hizo una investigación, entonces uno tiene la, la responsabilidad de investigar, de indagar, a ver qué consigo de afuera, de mi territorio, que hayan escrito sobre el mío, ¿sí? Entonces es importante empezar a investigar qué puedo encontrar por fuera, elementos, datos, registros que sean de mi territorio, que lo hayan escrito en otros lugares. Eso es importante también. Por eso es que hablamos de la colección local, ¿no? Entonces no solamente son libros que son escritos por autores propios o autóctonos del corregimiento, de la vereda o del municipio, sino que puede ser una persona que estuvo por acá en su territorio y escribió algo. Entonces hay que recuperar esa información. Y bueno, ¿para qué sirve la información local? Entonces aclaremos un poco. La información local es uno de los vehículos que transmiten y consolidan el sentimiento de unidad y pertinencia a un territorio. Un ciudadano que sepa identificar la información que requiere, quién la produce y cómo se accede a ella, tendrá más herramientas para hacer valer sus derechos y comprometerse en el cumplimiento de sus deberes. La información local busca responder a quiénes somos como sociedad. Entonces hay un poco de información, sobre todo una reseña histórica, ¿no? Entraría a funcionar muy bien acá. ¿Cuáles han sido los hitos históricos y políticos que han dado sustento y sentido a la cultura local? Entonces, la historia es muy importante tener estos datos. Y sobre todo, pues también la política, si nosotros no queramos hablar, pero no queramos meternos en ese tema, pero siempre está presente la política. Por ejemplo, yo conozco por ahí bibliotecarios que han organizado
una historia de quiénes fueron los alcaldes en toda la existencia del municipio. Entonces son datos que no los hay, que toca rebuscarlos, investigarlos y empezar a guardarlos, almacenarlos en cualquier medio, en cualquier dispositivo. Entonces también aquí hablamos de cuál es la memoria de la comunidad. Y ahí vienen a jugar un papel importante las personas sabedoras o los abuelos. Entonces, ¿cómo convertir las experiencias comunitarias en aprendizajes que califiquen los procesos de cambio social? Entonces, por eso les digo, un pueblo que conoce su pasado, pues tendrá seguramente un mejor futuro. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a trabajar. Recopilar la información para que la gente conozca de dónde viene y para dónde es la dirección que quiere tomar. Bien. ¿De dónde se obtiene la información local? Que era otra de las preguntas. Entonces, esa información, como lo hablábamos, la tienen las personas, los primeros pobladores, que conservan en su memoria las historias y anécdotas de fundación y conformación del barrio, y la de los líderes culturales y ciudadanos, que intervienen en la formulación de los planes y proyectos de desarrollo. Y aquí había algo bien importante que, hablando de los líderes, ¿no? Entonces son personas que están construyendo la historia. Ellos están al tanto de lo que está pasando, ¿no es cierto? Si están construyendo la carretera del municipio, entonces esos datos, quién es, quiénes son las personas, en qué año empezaron, cuándo la terminaron de construir, ¿no es cierto? Las instituciones que hablaban los compañeros, ustedes mismos hablaban de eso. Entonces son organizaciones e instituciones locales, tanto públicas como las personerías, secretaría de despacho, contralorías, registradurías y defensorías del pueblo, y también como privadas. Y los documentos, pues que tenemos mucho de eso en la biblioteca, pero también hay unos lugares como los museos, archivos o en internet, ¿no? Entonces todo eso lo hablábamos, ustedes nos dieron algunas ideas de eso y como se pueden dar cuenta no estábamos muy lejanos de eso. Y bueno, porque una biblioteca pública debe incluir entre su oferta de servicios la información local. Entonces la biblioteca pública debe servir como centro de información y comunicación para la comunidad. La multiplicidad de públicos que atienden las bibliotecas públicas requiere colecciones que satisfagan sus necesidades, servicios dirigidos a los distintos grupos y un alto grado de conocimiento de la comunidad para poder interpretar sus necesidades de información. Entonces aquí es bien importante hablar un poco de los públicos. Entonces, ¿ustedes qué público consideran de los que más utilizan el servicio de información local? ¿Quiénes son esas personas que más preguntan o necesitan información local? Pues creo que los primeros son los estudiantes, ¿no? Que buscan información. No se vayan a notar. Los colegios. Sí. ¿Qué más son las personas que buscan esta información? Puede ser también las juntas de acción comunal. Sí. Hay personas de la misma comunidad que de pronto requieren un dato, ¿no? Entonces, incluso hay personas que son especializadas, ¿no? Sobre todo estudiantes de universidades, donde estudian pues temas de esas como historia o antropología, bueno, esas carreras que de pronto a veces necesitan Los datos, profesores, los los docentes. mismos docentes buscan información para hacer una investigación. Y puede ser que yo tenga por allá un documento, un manuscrito de pronto, sí, una carta, datos de archivos, entonces eso es importante tener porque como hablamos de muchas poblaciones, de muchos usuarios y de diversos públicos, entonces hay muchas personas que les interesa esta información o que necesitan realmente buscar algo de su territorio, ¿sí?
Pero también en algunos momentos los adultos mayores, ¿no? Son bastante curiosos sobre volver a recordar alguna información. Y por eso es importante para ellos tener alguna información de manera gráfica, como la fotografía, para que, eh, pues si ya no pueden leer muy bien, pues descifrar los textos. Entonces la fotografía ayuda mucho para estas personas que puedan ir a refrescar un poco su memoria, ¿no? O a recuperar un poco de la memoria que de pronto la están dejando pasar. Bien. Entonces, compañeras, acá lo que ahora nosotros debemos proponernos es empezar a ver la manera de cómo es que vamos a prestar el servicio de información local. Entonces, estamos pensando pues que el medio es el medio virtual, ¿no? O sea, no hay otra manera. Entonces quisiera que me dijeran que si ustedes tienen las condiciones dadas para poder prestar este servicio ya, o qué haríamos, qué nos faltaría, por qué no lo haríamos. Pues una nos tocaría pasar lo que tenemos en físico a manera digital para, pues, si alguna persona desea hacer una consulta, por ejemplo, dijera necesito la historia de San Juan y no la tenemos en físico, entonces tocaría redactarla para podérsela enviar al usuario de manera digital. Entonces, pues un poquito sí tomaría su tiempo porque pues no la tenemos digital. Sí, sí, tenemos que pensar en eso sobre todo, ¿no? Porque hay mucha información que está impresa. Entonces ahora como no vamos a poder, bueno, o algunas bibliotecas no van a poder prestar todavía este servicio de préstamo externo de algunos elementos como libros, entonces tendríamos que ver la manera de cómo digitalizar algunos materiales que pueden ser eh, bueno, entonces, ¿qué más creen que haría falta? ¿O cómo prestaríamos el servicio? ¿Ustedes creen que sería conveniente prestar el servicio todos los días? No, coger unos días, yo creo. Sí, creo que agendar los días, Agendar, ajá. agendar los días para darlo a conocer a la comunidad y estar prestos pues para ellos, ¿no? Y darles la información. Sí, yo pienso que podríamos agendar unos horarios para, pues primero, organizar la información que tenemos, lo que les digo, conformar si no la tienen la colección local, organizar toda la información posible del territorio y tenerla ya lista. Entonces, y luego sí informarla a la comunidad, qué es lo que estamos prestando y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, por eso también es un poco organizar un poco ese servicio, así como lo habíamos hecho con el servicio de referencia, pues en la fichita, organizarnos, mirar cómo es que lo vamos a pensar ese servicio, qué vamos a necesitar, en qué espacio lo vamos a brindar. Sí, entonces es importante organizarnos, difundir la información y empezar a prestar el servicio. Claro. Eso es como lo primero que debemos hacer. Bien. Una actividad que se ha propuesto en esta oportunidad para esta semana, pues como ustedes saben, a partir de los temas que estamos revisando, siempre hay una actividad, ¿no? Y en esta oportunidad es algo también sencillo para que ustedes empiecen a diseñarlo, pensarse cómo es que lo vamos a presentar. Entonces, déjenme, les presento la imagen.
y ahorita hablamos un poco de cómo es concretamente la actividad. Entonces, espérenme en un momento que no me deja abrirlo. El entregable de esta semana. Bien. Entonces, como estamos revisando el servicio de información local, la actividad que se propone es la siguiente: enviar un audio o un video de máximo 2 minutos, por muy largo que lo puedan extender, en el que respondan las siguientes preguntas, compañeras y compañeros. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la biblioteca en relación con la información local? Lo que ustedes me acaban de contar. Entonces ahí podríamos agregar si lo hemos prestado en alguna oportunidad, cómo se prestaba y cómo lo pienso hacer ahora, ¿no? También la segunda pregunta es, ¿qué información local tenemos actualmente en la biblioteca? Entonces ahí sí ustedes tendrán que hacer un ejercicio de revisar realmente qué es lo que tienen. Entonces nos pueden decir, bueno, tengo monografías que hablan acerca de la historia o de la memoria local que se ha recopilado, o tengo folletos que hablan sobre temas, sobre todo de salud, de educación. Bueno, también podemos tener fotografías, o si tienen audio, si de pronto hicieron un programa radial y lo grabaron, pues tienen un audio que hable acerca de la comunidad, de su territorio, pues que nos cuenten eso, qué es lo que tienen realmente. O si ya han conformado la, la colección local. Entonces decir, bueno, tengo libros de poesía de varios autores, tengo novelas que han escrito en el municipio, tengo historia del municipio. Sí, entonces que nos cuenten un poquito sobre eso. ¿Tienen alguna inquietud de esta sobre la actividad, compañeras? ¿Todo está muy claro? Sobre todo la primera pregunta quisiera que habláramos aquí para que no se vayan con esa. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la biblioteca en relación con la información local? Entonces aquí un poco indagar si ustedes mismos a ver si han buscado la información o si realmente no lo han hecho todavía, no ha sido el momento de organizar esa información. Entonces, ¿qué han hecho? Si ya han recopilado o se conformaron solamente con lo que ya hicieron hace algún tiempo. Entonces también pensarnos un poco que la información está saliendo a diario, ¿no? Sobre todo con lo de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que sería importante recopilar un poco de la información de cómo ha sido el proceso de contagios, la fecha del primer contagio, de los que llevamos hasta ahora? ¿Creen que eso sería información local y que serviría para alguna oportunidad? Claro. Claro que sí, porque esto es algo que no nos esperábamos y iba a ser como para quedar en la historia, ¿no es cierto? Entonces sí debemos de recopilar esa información y tener fe de cuándo inició, cuántos contagios hubieron, con la esperanza de que esto ya se acabe. Entonces yo creo que sí es importante de que guardemos esa información. Sí, y pensar también en qué posibilidades hay, ¿no? De dónde sacar información, lo que nos servirá. Entonces, pensar en las poblaciones. Yo me imagino que cuando uno piensa en los estudiantes, bueno, dice, ¿qué información para ellos? Sobre todo la historia. Para los adultos, ¿qué información local será importante para los adultos? ¿Qué les interesa a ellos conocer del municipio? En este momento, las ayudas del gobierno, ¿no es cierto? Que son algo de la información del municipio. Para los jóvenes, que es importante que conozcan. Entonces, eso queremos que acá nos cuenten. ¿Qué están ustedes haciendo en la biblioteca?
en relación con la información local que se debe manejar en la biblioteca. Entonces, los que llevan trabajando ya algún tiempo en la biblioteca, pues me imagino que sí tienen organizada alguna información, pero a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, a medida de que vamos avanzando en el tiempo, pues va saliendo información que necesitamos tenerla documentada. Entonces, si nos pueden contar aquí si han digitalizado algo o tienen las hojas ya borrosas, amarillas, de tanto tiempo que las tienen guardadas, o que si en algún momento se hicieron el trabajo de darle una transformación a sus elementos o de pronto duplicarlos, ¿no? Si yo soy cuidadoso con la información y hago respaldos, porque ustedes entenderán que la información es tan importante que si se pierde algún dato que tenía algún historiador y lo dejamos perder, pues, y si es el único medio de buscar esa información, imagínense lo que estamos perdiendo. Entonces también hay que pensar en eso, en que los documentos se deterioran, sobre todo el papel, y es importante digitalizarlo o hacer una copia, tenerlo por ahí. Porque también he visto bibliotecas y bibliotecarios que hacen sus carpetas y están con esos documentos ya hace muchos años y esos documentos ya se están dañando, ya están borrosos, ya no son legibles. Entonces, Exactamente. bien, entonces esa sería la actividad para que preparen un audio, como mejor lo vean ustedes, un audio, un video, máximo 2 minutos, donde nos respondan esas dos inquietudes, ¿vale, compañeras? ¿Y Miguel? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, entonces sí. como se pueden dar cuenta, el servicio de información local pues es un poco más fluido, digamos, en el trabajo, con respecto al de referencia que habíamos revisado la semana anterior. Entonces, si tienen más dudas, inquietudes sobre este tema, recuerden que ahí está el grupo de WhatsApp a disposición para que también lo puedan socializar, para que los demás compañeros que no están en este momento en la reunión lo puedan entender. Y pasamos ahí los videos y los audios que ustedes me los remitan, ¿vale? Listo. Bueno, Entonces, yo de mi parte les deseo una feliz tarde. Espero que haya quedado claro todo. Muchas gracias, igualmente. Gracias, compañeras y compañero Miguel. Gracias. chao. Chao, se cuidan.